Entonces voy de una vez a grabar. Listo, ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes, apreciados y apreciadas estudiantes, ¿cómo están? Si ustedes, si les es posible, si pueden, podrían encender sus camaritas, por favor, para verlos, verlas, saber que están allí, que no estoy hablando con unos cuadritos. Les agradecería infinitamente, pues, para saludarnos, mientras tanto, mientras vamos calentando motores. A ver quién está por acá. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, sí le No, escuchamos. No sean tan tímidos, no sean Ah, tan ya, tímidos. listo, ahí están. Diana, ¿cómo estás? William, ¿cómo están? Estela, Manuel, ¿cómo están? Brian. Buenas tardes, profe. Uy, qué gusto verlos y verlas. Ahí sí se siente alegría en esta sala de Zoom. Con los estudiantes, viéndolos a ustedes, ella alegra uno un ratico. Por lo menos. Laura, ¿qué más? ¿Cómo estás? Angie, Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Paola, Jason, ¿cómo están? José Imbacuán está también ahí haciendo maromas, pero por ahí aparece. Sí, están por acá. Estela, ¿cómo están? muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias. Realmente, pues es muy bonito encontrarnos por acá en esta oportunidad. Eh, Estela, ya te saludé. Fabián, gracias. Brian, listo, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, la idea es pues que estemos por acá, que aprovechemos estos encuentros tutoriales. Yo en el CIPAS del miércoles justamente comentaba una situación, ¿no? La idea es que nosotros aprovechemos estos escenarios, estos espacios que tenemos de encuentro. De alguna manera u otra, eh, tenemos nosotros la posibilidad de encontrarnos, digámoslo aunque sea por estos espacios, ¿no? Ojalá ya tuviéramos la oportunidad de encontrarnos personalmente, ya la tendremos, mejor dicho. Pero mientras tanto, sí aprovechar estos escenarios. Miren que, por ejemplo, en otras universidades, incluso en la misma universidad de la UNAD, cuando se trabaja con la modalidad a distancia y virtual, realmente el contacto con los tutores suele ser muy escaso, ¿no? Uno realmente a veces ni los conoce a los tutores, ¿no? Acá nosotros tenemos esta oportunidad, tenemos el chancecito de encontrarnos, de charlar, de conversar, de conocernos también, y la idea es que ustedes pues aprovechen estos escenarios de la mejor manera posible. Es muy importante que en los encuentros tutoriales nosotros tengamos esa actitud de escucharnos, escuchar al tutor, escucharnos entre nosotros como compañeros, preguntar, fundamentalmente, esa es una labor necesarísima pues para nosotros, preguntar siempre, salir de dudas, tener absolutamente claridad sobre lo que nosotros estamos trabajando, sobre los contenidos, sobre las actividades, porque justamente eso nos permitirá garantizar, ¿no? Nos garantiza, más bien dicho, un buen desempeño académico, ¿no? Un ejercicio de formación bastante responsable y provechoso, que es lo importante. Aquí la idea no es cumplir con una asistencia, no es llenar unas actividades y entregarlas y tener una calificación por eso, sino que la idea es recibir, compartir conocimientos y con ellos nosotros ir formándonos para tener nosotros que contarle también a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando nosotros nos pusimos en esta hermosa tarea de formarnos para ser maestros y maestras en etnoeducación, desde ese momento nosotros adquirimos una doble responsabilidad. La primera, obviamente, va a ser enseñar. ¿Listo? Nosotros tenemos la bonita labor de enseñar, de formar a las demás profesiones, ¿no? Y en eso yo creo que nuestra profesión es bastante gratificante, pero también tenemos la responsabilidad de aprender todos los días. Quien quiere ser maestro tiene que tener la responsabilidad de aprender todos los días. Quien quiere enseñar tiene que estar dispuesto a aprender todos los días y pues la idea es que estos encuentros justamente nos permitan eso, ¿no? Aprender. Aprovechemos estos escenarios. Chicos, chicas, les hago una pregunta. A ver, yo les comento. Yo tengo preparado para ustedes, y aquí les voy a compartir pantalla para que no digan que es mentira, que no, que el profe no preparó. Entonces, aquí tengo preparado para ustedes un contenido que me parece que es bien importante y que nos va a servir justamente como marco teórico, y vamos a charlar un poquito de eso, de unos elementos conceptuales y teóricos con respecto a lo que es la cultura.
¿listo? Al concepto de cultura. Yo les tengo una propuesta de cómo poder abordar el concepto de cultura desde una visión más allá de lo instrumental. Cuando digo más allá de lo instrumental, me refiero a tratar de generar un proceso de reflexión con respecto a la cultura, primero como concepto y segundo a la cultura como una teoría. Y una teoría que está atravesada por y eso está en debate todavía justamente, por un campo o por una disciplina, todavía está en debate, en lo que les comento, que se llama la semiótica. Mi propuesta es compartir con ustedes cómo desde la semiótica, ¿sí? Desde la construcción del concepto y la teoría de la semiótica, podemos abordar la cultura. ¿Qué logramos con esto? Logramos ampliar un poquito la visión que nosotros tenemos con respecto a lo que pensamos que es cultura y sobre todo a una serie de imaginarios sociales que se han venido elaborando, construyendo y heredando con respecto a la cultura. Entonces, esta es como mi primera propuesta, ¿no? Entonces, yo les propongo revisar esta temática, lo que tiene que ver con la cultura, con esta propuesta de abordaje que les traigo, y la actividad número 3, que la vamos a arrancar justamente el día lunes, ¿no? El día lunes hasta el domingo, recuerden ustedes, tienen chance de entregar la actividad. Afortunadamente con ustedes, chicos y chicas, yo estoy muy contento. He tenido bastantes asesorías, he tenido algunos encuentros con estudiantes, han estado así como muy pendientes algunos grupos de el desarrollo de la actividad y pues no sé yo, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece que en los encuentros que he tenido la oportunidad de realizar, nos ha ido bien. Salimos con dudas sobre lo que tenemos que hacer, pero por lo menos contentos porque vamos ampliando un poquito la visión de lo que va a ser nuestra investigación. Igual, la invitación es para todas y todos, ¿no? Ojalá no fuera solamente con unos grupitos, sino que todos los grupos que hacen parte de este nodo, empecemos en esa dinámica de charlar, de conversar, ¿no? Con respecto a este trabajo de investigación que estamos empezando a construir. Recuerden, chicos y chicas, que nos encontramos en una fase o en lo que podríamos llamar nosotros un proceso de investigación formativa. El proceso de investigación formativa implica que nosotros vamos a estar con lápiz y papel y un borrador. Esas van a ser bueno, yo les decía ayer a algunas chicas, ¿no? Ya lápiz y papel ya casi no se usa, ¿no? Es el computador, ¿listo? Pero entonces vamos a utilizar el teclado, sí, del teclado vamos a estar escribiendo y vamos a estar suprimiendo porque esa es como la labor, ¿no? Estar escribiendo, revisar, reflexionar, seguir orientaciones, pedir orientaciones, asesorías, visiones, perspectivas diferentes acerca de nuestra investigación y después de eso borrar, volver a escribir, borrar, volver a escribir, vamos a estar como en esa dinámica, ¿no? Y al borrar, volver a escribir le podemos sumar otra cosita. Entonces vamos a leer, escribir, borrar, leer, escribir, borrar y esa va a ser como la dinámica. En la investigación formativa, de hecho en todo proceso de investigación, más allá de que sea formativo o no, todo proceso de investigación implica justamente esos tres procesos, ¿no? Leer continuamente, diariamente, escribir, ojalá diariamente también, y revisar, rectificar, corregir, también ojalá diariamente, ¿sí? Porque la investigación funciona con base en esa dinámica. Entonces, bueno, les decía, muy contento con los grupos con los que he tenido la oportunidad de conversar. Hemos replanteado algunas cosas. Con quienes no hemos tenido la oportunidad de conversar, igual hemos logrado establecer comunicación ahí por WhatsApp. Interesantísimo, chéverísimo, eso a mí es lo que me gusta. Y la invitación, vuelvo y reitero, pues es que para todos y todas, pues aprovechen esa oportunidad, que aprovechen estas ventajas que tenemos ahora con la comunicación y la tecnología, pues que nos permiten justamente optimizar ese proceso, ¿no? Hacerlo más eficaz, ¿no? Y permitirse ustedes mismos y ustedes mismas recibir orientaciones con respecto a la investigación. Cuando hacemos investigación, generalmente, o no, mejor dicho, no podemos caer en el error de pensar que la única visión válida que tenemos sobre nuestra investigación es la que nosotros hemos construido. Cuando hacemos investigación, la investigación funciona fundamentalmente como un proceso de minga de pensamiento, ¿sí? Yo asimilo o así tiendo a asemejar mucho el tema de la minga de pensamiento con la construcción de una investigación. ¿Por qué?
porque así uno no tenga el contacto con otras personas cuando está investigando, lo que uno escribe es el producto del diálogo que uno hace con uno mismo y con lo que tiene en sus pensamientos, lo que llamamos marco teórico, ¿no? Esos conceptos, esas teorías, esos autores que nosotros hemos venido leyendo y que nos han llamado la atención y que son los que nosotros utilizamos al escribir. Todos y todas quienes estamos aquí hablamos desde un contexto que puede ser emocional, que puede ser sentimental y que también es conceptual y teórico. ¿Listo? Nosotros no hablamos aquí porque hoy me levanté y quiero hablar. No, cuando hablamos nosotros somos la voz de las voces que nos anteceden. Dice, no recuerdo quién dice esa frase. No me acuerdo, pero hay una frasita que dice así, nosotros, nuestra voz es la voz de quienes nos anteceden, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de las personas que leemos, de los autores que leemos. Esa es nuestra voz, que nos permiten obviamente construir nuestra propia voz. ¿Listo? No es que nosotros hablemos con la voz de otros, no. Hablamos con nuestra voz a partir de lo que hemos escuchado y hemos leído. Entonces, eh, es bien importante que nosotros asumamos y nos hagamos a un marco teórico que nos permita también poder ampliar nuestras perspectivas de investigación. A veces nos centramos mucho en lo que nosotros creemos y consideramos que son los medios y los modos posibles para hacer investigación. Decimos, no, lo que yo pienso es lo único que vale. Caemos en ese error del egocentrismo, listo, conceptual, académico, que a veces es complicado y dejamos de recibir orientaciones. O sea, no nos interesaría recibir orientaciones. Eso no es muy sano en la investigación. La investigación es muy pertinente, es muy sano, es muy satisfactorio. De hecho, estar con la mente, los ojos, los oídos, los sentidos en general, totalmente abiertos para poder recibir información y poder alimentar, ¿sí? Nuestra investigación. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues no duden en comunicarse entonces. Esa es mi primera propuesta, ¿no? Vamos a revisar lo que tiene que ver con este concepto y esta teoría de la cultura desde la semiótica, que es mi propuesta, y revisamos la actividad 3. Pero yo quiero preguntarles, chicos y chicas, antes de quedarme con esta propuesta que yo les traigo, y llegar a acuerdos, que es lo más sano y lo más interesante de este proceso. Quiero preguntarles a ustedes, con respecto a la actividad 2, la que entregan el día domingo, ¿tienen todavía dudas? ¿Están pendientes? ¿Quieren que charlemos con respecto a esa actividad? ¿O ya está suficientemente claro? La hemos abordado en los encuentros tutoriales anteriores. En los CIPAS también hemos trabajado mucho la actividad, pero si hay dudas, si hay inquietudes, si todavía no está claro el proceso, este sería el momento, pues, para, de una vez estamos aquí, nos encontramos, de una vez, pues, podríamos conversar sobre eso, si ustedes quieren. ¿Listo? Si ustedes lo desean, si así lo ven a bien, pues abriríamos los micrófonos, mejor dicho, aquí está abierta la posibilidad para que ustedes abran sus micrófonos y si tienen dudas, inquietudes, algún elemento que deseen conversar todavía con respecto a la actividad 2, pues charlemos de una vez. Recuerden, esa actividad se vence el domingo. Yo les decía el día miércoles que en el CIPAS les decía que con respecto a esta actividad, el tema de la flexibilidad en la entrega, salvo algunas excepciones muy particulares y que estén muy bien argumentadas, que tengan un soporte, yo podría permitirme ahí como ser flexible en la recepción de esta actividad. ¿Por qué? Porque para esta actividad tuvimos más de un mes para realizarla, tuvimos en medio incluso Semana Santa para realizarla, entonces creo que considero yo es el tiempo suficiente. La actividad no es que sea complicada, necesita sí trabajo, necesita reflexión, necesita estar escribiendo, leyendo y corrigiendo, pero no es que el producto sea muy extenso, ¿no? Entonces, por favor, les rogaría muchísima puntualidad en la entrega de este producto. Se vence el domingo. Chicos, chicas, entonces, ¿dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la actividad 2 o ya nos pasamos más bien a la propuesta que yo les traigo, pues, para trabajar esta tarde? ¿Todo claro entonces con la actividad 2? Sí, profe. Listo, Lisbeth, gracias. Edwin, Sí, profe, nuevamente muy buenas tardes. hola, Edwin, buenas Eh, tardes. Estaba también por ahí, porque
entrar a la tutoría de de la anterior clase, tuve algunas dificultades. Como Ujú. grupo, pues, eh, nos dificultó mucho por la lluvia, el internet para podernos Ujú. conectar. Creo que pues, en una reunión que hemos tenido con mis compañeras, pues miramos esa dificultad, ¿no? También Ya, estuvimos mirando la tutoría, pues la verdad, profe, yo les soy muy sincero, no entendí, pero más sin embargo, pues hemos tratado de adelantar, mirando desde los otros semestres que hemos venido mm, adelantando la propuesta que nosotros tenemos, no hemos logrado lograr llegar a un objetivo en el cual nos vamos a enfocar por la particularidad que somos de diferentes resguardos y estamos un poco alejados, ¿no? Pero más sin embargo, tenemos como esa ansia de poder llegar a nuestra actividad el domingo. Anoche ujú. hemos estado esta noche tratando de aprovechar la colectividad, el tiempo, pues, porque, como le explico, o sea, hemos tenido estos problemas del internet, tanto pues mi persona como mis compañeras, y una dificultad pues también mi compañera, pues que se le había dañado su equipo, no nos pudimos conectar, pero más sin embargo, pues creo que vamos a salir avantes el día domingo con nuestra actividad. No alcanzamos a enviarle la retroalimentación de que nos pudiera de pronto decir si estábamos bien o estábamos mal, pero más sin embargo vamos a hacer lo posible, vamos a entregar, ya estamos más o menos tenemos el tema y vamos a lograr cumplir. Entonces, pues, en un caso que de pronto tengamos alguna dificultad, profe, pues necesitaré un poco de comprensión. Listo, y porfa, yo lo que les comento al respecto es comuníquense, o sea, dialoguen, charlemos y podemos llegar a acuerdos. No habrá inconvenientes. A ver, ¿qué es lo que yo necesito en esta actividad de ustedes, chicos y chicas? Lo que yo necesito de ustedes, de los grupos, y con los grupos que he tenido la oportunidad de conversar, hemos llegado como a la misma conclusión. Lo que necesito en esta actividad, más que tener un documento totalmente consolidado, que desde ya les digo y les adelanto, no va a pasar. O sea, no es que nosotros entreguemos una actividad y entonces con esta actividad nosotros ya tenemos una investigación. No. Vuelvo y les reitero, estamos en un ejercicio de investigación formativa. Estamos nosotros logrando entrenarnos, más bien esa sería, estamos entrenándonos para poder construir procesos de investigación. ¿Listo? La idea es que estos esfuerzos que estamos haciendo, estos avances que estamos haciendo, se vayan consolidando poco a poco, ¿listo? Con ese proceso de lectura, escritura y corrección permanente, y se vayan consolidando para que cuando nosotros lleguemos a nuestro trabajo de grado, a construir cuando tengamos ya que construir nuestro trabajo de grado, nosotros ya tengamos unas bases muy sólidas para hacerlo y que no sea tan traumático el proceso de construcción de ese trabajo de grado. Uno de los problemas, y de hecho, afortunadamente me parece a mí que ya es hora, justamente, uno de los problemas que tienen los estudiantes universitarios, eh, de los más llamativos y de los más interesantes y preocupantes, es justamente el proceso de trabajo de grado. Siempre es traumático. Y siempre ha sido traumático. El tema de la relación con los asesores, con los jurados que me mandaron correcciones, los estudiantes entran en estrés permanente, algunos ya ni siquiera duermen, pues por el estrés, se les quita el apetito. Es terrible el tema del trabajo de grado. ¿Qué es lo que quiero invitarlos? Y creo yo que es también una política misional de este proyecto y de los tutores que hacemos parte de este proyecto. Nuestra misión es que cuando lleguemos al trabajo de grado, ¿sí? No se nos genere ese trauma. No tengamos que pasar por esas dificultades de yo no entendí esto y la investigación, yo no sé nada, no. Es que vamos a entrenarnos. Entonces, en esta segunda actividad, yo lo que quiero hacer es justamente es un ejercicio de entrenamiento. Quiero que ustedes logren, con base a lo que hemos trabajado en los IPAs, en los encuentros tutoriales, en los ejercicios que hemos realizado, eh, con las asesorías que hemos habilitado, con todas las herramientas de comunicación que tenemos a la mano y que hemos aprovechado en algunos casos. Me encantaría que con base en eso ustedes logren generar un borrador. ¿Listo? Más allá de si el borrador está bien estructurado, ¿qué es lo que yo me voy a preocupar por calificar? Yo voy a calificar, ojo, calificar, no evaluar, que son dos cosas distintas. Voy a calificar
El tema de cumplimiento, obviamente, el tema de que se cumpla con el formato, con la plantilla que se les envió, que se les entregó, que estuvo en sus correos desde hace un buen tiempo, que estuvo también por el grupo de WhatsApp, que se trabajó en los IPAs, que se trabajó en los encuentros tutoriales, que se cumpla con esas condiciones, con esas normas, que yo vea un ejercicio de escritura eh, planificado, que no sea un ejercicio de escritura que yo me doy cuenta cuando hay procesos de escritura que son serios en el sentido de que hay un interés por escribir, ¿sí? Y cuando no hay interés por escribir, eso se nota, es evidente. Voy a calificar, ojo con esto, voy a calificar, sí, el tema del plagio. Por favor, chicos y chicas, no vayan a hacer eso. ¿Listo? No entremos en dificultades, porque es que eso es una dificultad para ustedes fundamentalmente y para mí, porque entramos en un proceso de querer plagiar. No, profe, es que yo no hice, es que yo sí no plagié, yo esto ya. Y hay muchísimas herramientas que nos permiten detectar el plagio. La universidad tiene el Turnitin, listo, que detecta el plagio automáticamente. Si no lo hace el Turnitin, miren chicos, uno como tutor con esta experiencia que tiene, poca o grande, uno ya se da cuenta el tipo de escritura que tienen sus estudiantes. ¿Listo? Entonces es muy fácil identificar esa situación. Por favor, ustedes saben que hay una política antiplagio en la universidad. Lean la guía de actividades si es que no lo han hecho en estos 6 semestres. Y ahí hay una parte al final que habla justamente de las sanciones que se pueden aplicar cuando hay plagio. Entonces, eso es lo que yo voy a calificar. Lo que voy a evaluar ya es otra cosa. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar justamente que ustedes hagan ese ejercicio, que se arriesguen a delimitar un tema que no está bien delimitado, que sí está bien delimitado, que unos lo delimitaron de una forma, otros de otra, listo, eso ya lo voy a evaluar. Y por eso de esta actividad más importante que la calificación es la retroalimentación que yo les haga. ¿Listo? Y la que he venido realizando con los grupos que me han hecho los avances de sus proyectos. Eso es como lo que voy a revisar en esta actividad para que no se preocupen tanto. O sea, hay que cumplir, sí, con los requisitos formales, el tema de la plantilla, el tema del plagio, la fecha de entrega, ¿listo? Pero lo importante aquí es que ustedes se arriesguen y empiecen a escribir. Yo lo que quiero es verlos escribiendo, ¿sí? Saber que están escribiendo, que están poniendo sus propias palabras al, al servicio de un proceso investigativo. ¿Listo? Entonces, Edwin, cualquier cosita, pues ahí estamos charlando, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna Gracias, duda? profe. Con todo gusto, Edwin, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud con respecto a la actividad? O si no, yo pues nos Profe, yo tengo una dudita. Claudia, Buenas tardes. buenas tardes. Sí, era con respecto al tema de investigación. Ujú, Nosotros en unos anteriores IPAs habíamos planteado del tema, ¿no? Pues nosotros ujú, escogimos clima ¿qué es? Clima del aula y tema de aprendizaje y los temas de aprendizaje. Pero antes nosotros teníamos el páramo. Entonces, ¿seguimos con el páramo o seguimos con ese tema o qué es que hacemos? Porque algunos profesores dicen que cojamos el páramo, otros ves que cojamos ese tema. En ese dilema estoy, profe, no sé, no sabemos qué hacer, Nazul. Ya, ¿ustedes me han enviado avances? No, no. Ya, Sí, sí, no, ustedes ya me le enviaron un enviamos, avance. Listo. ya No, le enviamos a su ratico, ajá. hace un ratico, hace unos días, sí, No, ¿no? Sí, hace unos hace ya días. un mes. Ajá. ¿Dónde la El otro tengo? ya revisamos, profe, el de no ciencia ya lo revisamos. Bueno, la Nos actividad de tocaría, la ciencia, la sí, trabajamos mañana, eso no hay problema. Porque con a esa respecto a la ya lo, actividad de etnociencia, también veo que hay dificultades, pero ¿saben qué me preocupa? Que no me están haciendo la pregunta. Yo los dejo. Si ustedes no me preguntan, yo sigo. Pero bueno, eso lo trabajamos en etnociencia. Y con no, el ese tema de ya lo enseñanza de revisamos, las profe, lenguas con usted. nativas. Ujú. El de lenguas nativas es el que tengo yo la duda. Ya, listo. Pues verás, con respecto al tema, y chicos y chicas, con respecto al tema, o sea, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes escojan un solo tema y que ese tema lo fundamenten y lo profundicen para que sea el proyecto de investigación que van a trabajar con los 5 cursos que vamos a desarrollar, a excepción de inglés. Esto hablo de resiliencia, hablo de investigación educativa y pedagógica, hablo de didáctica de los saberes propios, hablo de etnociencia y diálogos de saber y obviamente de lenguas nativas, ¿no? Entonces la idea es que Sí. ustedes escojan una temática y la desarrollen. Obviamente, entre tutores vamos a tener distintas perspectivas, pero si ustedes escogen uno solo y nos presentan ese mismo trabajo ante todos, nosotros como tutores trabajaríamos con base en ese proyecto que ustedes entregan.
Por acá me levanta la mano la profesora Cristina. Sí, profe, qué pena. Por eso estamos aquí en grupo. Los dos siempre nos trabajamos como que en Siempre ese hemos apoyo, estado ahí. ¿no? Ajá. Frente al grupo que está usted abordando, ellos también tienen esa duda, es porque sobre el trabajo de los páramos lo vienen trabajando desde el primer semestre prácticamente. Ellos vienen trabajando en eso, han definido ya con tiempo y pues yo considero que si ellos vienen trabajando ya al lado del páramo y tienen unos procesos adelantados, ellos deberían continuar con el páramo. Eso fue la sugerencia que les hice personalmente, sino que ellos tenían la inquietud de comentarle a usted esa actividad. ¿Sí o no que es así, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Ya listo, entiendo. No, y no hay problema. O sea, yo también estaría como en la misma línea que plantea la profe Cristina. O sea, si ustedes ya vienen con un trabajo realizado, vean chicos, una de las herramientas fundamentales que nosotros tenemos para hacer esta actividad y para trabajar el proyecto de investigación en los cursos que estamos desarrollando en este periodo, justamente es lo que ustedes realizaron en Lenguas Nativas 1 cuando construyeron el estado del arte. Si ya tienen construido un estado del arte sobre esa temática, ya tenemos un avance grandísimo. Entonces, yo estaría con la misma línea o caminando sobre la misma línea que plantea la profe Cristina. O sea, si ustedes ya tienen un trabajo adelantado al respecto, la idea sería pulirlo, ¿listo? Seguir desarrollando ese trabajo, porque pues no nos convendría en este momento venir a replantear temas de investigación. Ahora, no es que sea imposible. Si en algún determinado momento nos tenemos la necesidad de replantear el tema, lo haríamos. Pero si ya hay un trabajo que vienen desarrollando, pues la idea sería pulir ese trabajo. No, Entonces, y ¿qué hay es lo que nos... algo, Mario, hay algo también es que ellos me han hecho el comentario que es un proceso que les gusta mucho, Ujú. tienen muy afín, ya tienen un conocimiento, unas bases, y yo considero que los procesos de investigación, una gran parte de realizar un buen proceso investigativo es que te guste el tema que lo estás trabajando, ¿no? Obviamente, profe Cris, totalmente de acuerdo. Yo les decía en algún encuentro tutorial exactamente lo mismo. Les decía, lo que dice Borges, ¿no? A leer, a amar y a soñar no nos pueden obligar. Lo mismo, a investigar no nos puede obligar nadie. Si nosotros escogemos un tema que no nos gusta, apague y vámonos porque no le vamos a coger cariño a la investigación. Todo nos va a parecer un suplicio, leer nos va a parecer supremamente cansón. Al respecto, entonces, si tenemos un tema que además de venirlo trabajando nos gusta, aprovechemos esa ventaja, aprovechemos ese impulso y lo que les digo, la idea sería pulirlo. Obviamente, cuando me refiero a pulirlo, me refiero a que habría que revisar el tema y si es necesario contextualizarlo a ejercicios etnoeducativos, a procesos de educación. Miren, cuando hablo de procesos etnoeducativos, no solamente nos referimos, o me refiero en este caso particularmente, no solamente me refiero a escenarios educativos formales, ¿listo? Es decir, no me refiero a trabajo en instituciones educativas. Cuando hablamos de procesos etnoeducativos, recuerden que nosotros también podemos trabajar en procesos etnoeducativos comunitarios, ¿listo? O sea, no necesariamente tenemos que trabajar en una escuela. Lo ideal sería hacerlo porque como maestros en formación, ¿listo? Cuando nosotros ya terminemos nuestro proceso formativo, vamos a trabajar en instituciones educativas, es como la tendencia, ¿no? Pero también podemos desarrollar procesos etnoeducativos también en la comunidad y con la comunidad. Entonces, la idea sería que ese trabajo que ustedes ya tienen, si ya tiene avances y además les gusta, lo vamos a contextualizar, lo vamos a pulir, lo vamos a seguir trabajando. Obviamente, el hecho de que ya tenga, y aquí también soy claro con ustedes, chicos y chicas, el hecho de que un trabajo ya tenga una trayectoria definida no quiere decir que esté perfecto. ¿Listo? Vuelvo y les digo, mi mensaje desde el principio es este. Cuando estamos trabajando en investigación y más en investigación y en procesos formativos como el nuestro, tenemos que ser muy conscientes de que por más trabajo que hayamos alentado, el trabajo siempre va a estar susceptible a ser corregido. Esto siempre vamos a tener que hacer correcciones con respecto a nuestro trabajo. Así ya lo hayamos sustentado. ¿Listo? Así nosotros ya nos hayamos graduado con ese trabajo, los trabajos de investigación siempre van a ser susceptibles a ser revisados y corregidos. ¿Listo? Entonces, si Sí, ustedes profe, perdón que lo Claudia, si interrumpa. tienen, sí, Claudia. Pero entonces nosotros, bueno, ya escogeríamos de nuevo el páramo, pero ya nosotros hicimos avances, nosotros ya mandamos actividades con el tema que escogimos, igual con el profesor Osvaldo, igual con el profesor, con usted, profe. Entonces, con la profe Cristina, nosotros pues ya quedamos cómo es que vamos a hacer acerca del páramo, entonces nos tocaría trabajar 2 veces. Entonces, Nos tocaría ahí es trabajar.
Claro, 2 veces, porque nosotros ya enviamos Pero igual, los trabajos hace un mes. ya, Y entonces exacto. nos tocaría, usted nos dice que volvamos a replantear, y entonces replantear es volver a hacer. Es que yo no me acuerdo de su trabajo. ¿Dónde lo tengo su Dígame, trabajo? ¿Ustedes me enviaron el trabajo a cuál correo? al correo, A la a su actividad de correo, Mario Jurado, ¿no? sí. Vengan, yo reviso porque es que igual, si los demás tienen alguna duda, de una vez lo vamos aquí dando. U otra alternativa nos daba la profe Cristina. Nos Ajá. decía que pues ya, si ya nosotros hemos hecho avances con los otros trabajos en las demás áreas, entonces el trabajo final o el próximo trabajo que ya lo hagamos, en este caso sería el siguiente, entonces ya reempleantaríamos nosotros con lo del páramo, entonces trabajaríamos ya con la parte del páramo, ya no con el problema del aula ni del aprendizaje. Claudia Bolaños, ¿no? A ver, revisemos. Espérame, Sí, porque es que yo sí hay veces dificultades. claro, claro, profe. Un complejo. Esto es de etnociencia. No, no tengo el de... Yo no tengo... ¿Tú me enviaste el correo, Claudia? ¿Con el trabajo de Sí, lenguas profe. nativas? Sí, los dos. Yo solo tengo aquí... Tu correo es clasiboco@yahoo.es, ¿no? Sí, Yo solo tengo un correo tuyo y es el de la matriz de etnociencia. entonces El de lenguas ya, nativas no tengo. Y el de etnociencia, justamente, ya me acordé, era el problema con la infografía. Pero el de sí, lenguas es nativas no lo el tengo. cuadro científico, ese sí ya. Ajá. Pero de lenguas nativas, la actividad de investigación no Entonces la ya, tengo. sí, ya lo enviamos, entonces ya lo... O sea, no me han enviado. No, profe, ese lo envié yo. Ah, ya, Cristian, listo, entonces revisemos. Sí, ahí está. Buenas tardes, apreciado tutor. Cristian, buenas Hacemos la tardes. respectiva entrega de la actividad 2, Sí, dice sí, su sí, materia correcto. pendiente. Ustedes aquí ya me Espero enviaron la haber actividad. cumplido con lo estipulado ¿Mm? en la guía. Ujú. El Claro. 18 de marzo lo enviamos ese. Sí, correcto, exacto. Y ustedes, a ver, ¿cuál fue la dificultad aquí? Que ustedes enviaron la actividad, pero no me solicitaron asesoría. O sea, ustedes ya la enviaron terminada. Sí, le enviamos Claro, terminada, y nosotros- en el anterior asesoría nosotros dijimos que nos diera Sí, pues sí, sí. qué es lo la, que re- teníamos que hacer, Visión. pero pues la no hasta... retroalimentación. Claro, profe. Claro, claro, claro. Ay, sí, es que ahí sí es un lío. Ahí sí, ¿saben que nos faltó? Comunicación. Tum, tum, tum. No, en ese caso sí podríamos seguir la recomendación de la profe Cristina. O sea, dejar ese trabajo así, pero para para las próximas actividades, unificar. Escojan uno solo. Es que me parece complicado que ustedes estén trabajando con dos temas de investigación para diferentes cursos. Escojan uno solo. Así van a optimizar todas las energías para... No, profe, es que fue el inconveniente que no inconveniente no, sino que la sugerencia del profe Osvaldo fue, pues nosotros le planteamos nuestro problema pues acerca del páramo. Entonces Ujú. él dijo, no sé, tal vez lo entendió mal el profe, no sé, él dijo que eso no iba, o sea, eso no iba de acuerdo dentro del aula de clase. Entonces Ya. nosotros hablamos con la profesora Cristina y ella nos explicó que sí, que eso sí tenía que ver con acerca del páramo, con lo que tiene que ver con una problemática dentro del aula de clase. Entonces la profesora Cristina nos sugirió pues que nosotros siguiéramos con el proceso que venimos desde el primer semestre con nuestro trabajo acerca El del páramo. páramo. A ver, yo quiero Ujú. ver. Entonces, pues yo diría, o sea, no hay ningún inconveniente, pues nosotros, o sea, siguiéramos trabajando conforme le enviábamos a usted normalmente, pero, o sea, la profesora Cristina nos decía eso, pues que sí sería bueno seguir con lo que ya hemos venido trabajando anteriormente. Hágame un favor gigante, gigantesco, gigantesco. Ustedes me dicen que ya tienen avances también con el tema del páramo, ¿no? Envíenme por favor o sea, el domingo, de aquí al domingo me envían, o en la semanita me envían el tema del páramo, y si quieren ustedes, si gustan, en la semanita cuadramos una charlita, un horario, y conversamos sobre el tema para ver cómo lo podemos ajustar, porque yo entiendo la Mario, preocupación del profe Osvaldo también, y también entiendo la perspectiva de la profe Cris. O sea, si hay un trabajo que ya se viene adelantando, genial seguir trabajando en eso.
Y entiendo la Mario. perspectiva del profe Osvaldo en el sentido de contextualizarlo. Habría que ver el trabajo, espérame, profe Cris, un ratico. Habría que ver el trabajo de ustedes, los dos trabajos, y ver cuál más se les adecua. ¿Listo? Y cómo podemos contextualizarlo. Si les gusta más el de los páramos, habría que contextualizar ese en escenarios educativos. Y listo, el problema sería por ahí, se resolvería como con esa situación. Profe Cris. Sí, lo que sucede, Mario, es que dentro de los estándares de competencias está en el área de tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales. Aparece la temática de los páramos, ¿no? Principalmente en el área de ciencias sociales. De pronto hizo falta un poquito revisar la parte de los estándares, consideraría yo por parte del profesor Osvaldo, y hubo esa confusión de que él les dijo que ese no era un tema que se lo podía llevar al aula de clase. ¿No? Yo les expliqué al grupo que les mostré los estándares y les indiqué que sí, realmente sí es un proceso investigativo que se puede llevar al aula de clase directamente junto con los saberes de aprendizaje en las áreas, como también como un proyecto, ¿no? Exacto, exactamente lo mismo estaba presentando profe Cris. O sea, ustedes lo podrían transversalizar con el tema de los estándares, ciencias naturales, ciencias sociales, se trabaja también eso, yo soy profesor de sociales, uno trabaja con ese, pero también se puede trabajar como un PRAE, ¿listo? O sea, la idea sería contextualizarlo en niveles educativos, y ahí respondemos a la preocupación del profesor, que comprensible también, y de hecho, en las asesorías que yo he tenido con los grupos, mi preocupación también ha sido la misma. O sea, muy interesantes los temas que a veces plantean, pero cómo los llevamos al escenario no educativo en este caso, ¿listo? Chicos, entonces, como les digo, resolviendo aquí la situación, envíenme el trabajo de los páramos, y si ustedes gustan, sacamos una franjita, charlamos y contextualizamos este tema que ustedes quieren trabajar, el de los páramos, con procesos etnoeducativos. No hay problema. O sea, no se preocupen, que igual este trabajo no se pierde. ¿De acuerdo? Profe, luego cuando ya terminen las clases, ahorita pues estamos interrumpiendo, los demás compañeros también a tener dudas, entonces yo sí quisiera llamarlo y aclararle un poquito, porque sí hay unas Listo, aclaraciones que tenemos que hacer. Bueno, muchísimas listo, gracias. perfecto. Me parece mucho mejor. Gracias, Claudia. Gracias, hasta Perfecto. luego. Disculpen, compañeros. No, no, sí, gracias. Laura, ahí te escucho como entrecortadito. Pues en nuestro grupo también presentamos ese inconveniente. Ahí me escucha, profe. Sí, ahí ya te escucho. Verá, nosotros también tenemos ese inconveniente. Nosotros realizamos la actividad con la profe Cristina, pues le hablamos del tema y pues sí, ella nos dio su visto bueno, digamos, ¿no? Del tema que nosotros tenemos. Pero en el trabajo que entregamos en la segunda actividad relacionado ya al tema, en la del profe Osvaldo, él nos sugiere que cambiemos de tema, entonces como que estamos ahí como que no sabemos qué hacer para como que se lleve el mismo tema a los tres cursos. ¿Qué Y el están profe trabajando Osvaldo ustedes, pues Laura? ¿Me recuerdas? nosotros estamos trabajando escuela de padres para fomentar el aprendizaje de la medicina ancestral. A lo que Con charlábamos. los, sí, Nosotros charlamos. sí, Pero sí es un profe. buen tema y sí se puede llevar al escenario educativo. Bueno, eso creo que es también cosita de que nos toca. Verán, lo que pasa es que esta actividad que estamos entregando en lenguas nativas es bien importante, porque con esos temas que ustedes entreguen, nosotros podemos hacer ya una base de datos, y yo sí recomendaría, profe Cris y profe Esteban, que cuando tengamos un chancecito, programemos una reunioncita para, justamente con el propósito de encaminar la actividad número 5, revisar esa matriz de temas que nosotros hayamos recogido en nuestros cursos, y poder generar una especie de conversación, discutimos sobre cada tema, y así también tenemos como orientaciones generales para ofrecerles a los estudiantes. ¿Listo? Sí, profe, Sí me parecería una, importante hacerlo en ese sentido. Pero, perdónenme, profe Cris, Totalmente de termino que le acuerdo, da. profe. Pero sí me parece importante, vean, chicos, o sea, no se preocupen tampoco, no nos estresemos también con esta cuestión, porque no es cuestión de estresarnos. O sea, no es que se haya perdido el trabajo, no es que unos estamos hablando aquí de un tema y otros de otros, no es que esos profes no se ponen de acuerdo, no. El problema es que estamos en un ejercicio de investigación formativa. Recordemos que nosotros, miren, chicos, en algún caso, y puede pasar, y de una vez les
digo esto que puede pasar, es un escenario factible, puede pasar, nos ha pasado a nosotros cuando cuando hicimos nuestro pregrado, nuestros posgrados, nos pasó. Entonces nosotros veníamos trabajando con una investigación durante todo nuestro proceso, listo, nos iba bien, sacábamos 5 en las clases, listo, en los cursos, chévere, tal. Cuando llegamos a presentar nuestro trabajo de grado, nos encomendaron otro asesor y llegó el asesor y nos dijo, no, ese tema no le sirve. Y entonces, o sea, miren, en investigación siempre va a pasar que vamos a tener diferentes miradas, porque mal sería, de hecho, sería lo más aburrido del mundo, lo más cansón del mundo, totalmente inadmisible, que todos los tutores tengamos la misma visión con respecto a sus temas. Obviamente vamos a ofrecer visiones y perspectivas dependiendo justamente del marco teórico en el que nosotros nos hayamos formado. ¿Listo? Entonces, algunos profes tenemos una visión más pedagógica y etnoeducativa que otros, otros lo hacemos más desde las ciencias sociales, otros lo hacemos más desde las ciencias naturales, otros lo hacemos más desde la sociología, en fin, etcétera. Depende de la formación que cada tutor tenga. Pero para que no nos estresemos, ¿qué les ofrezco yo? Esta actividad 2 de lenguas nativas y estas actividades que estamos entrenando aquí, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Consolidar, hablo de los tutores, nos va a permitir a los tutores consolidar una base de datos de sus trabajos, de tal manera que en estos días, si nosotros organizamos una reunión, comparamos los temas que ustedes están trabajando y podemos llegar a unos acuerdos también nosotros para ofrecerles unas orientaciones ya más específicas con respecto a sus trabajos. Entreguen las propuestas. La idea es que entreguen las propuestas porque con eso también nosotros tenemos herramientas para poder analizar. Yo lo que les he dicho, por ejemplo, en los IPAs y en las asesorías de hecho, en los encuentros tutoriales. A mí lo que me preocupa de los temas, todo tema de investigación es susceptible de investigar. Todo tema de investigación es bueno, en la medida que sea delimitado y contextualizado. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, a ver, ¿yo qué temas diría que sí serían dificultosos en estos procesos? Por ejemplo, que ustedes digan, no, yo quiero investigar sobre cómo mejorar los cultivos de papa en el municipio de Chiles. Entonces yo les diría, pues ese temita es complicado en etnoeducación, o sea, no es que sea mal tema, pero complicado en etnoeducación porque si no lo trascendemos a un ejercicio etnoeducativo, pues se nos complica un poquito el escenario de formación en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Eso es como la sugerencia en general. Ahora, ya habría que revisar los temas, llegar a unos acuerdos, y no se preocupen chicos y chicas que, miren, los tutores sí estamos hablando el mismo lenguaje, el tema es que estamos viendo los trabajos de acuerdo a nuestro marco teórico. Eso siempre va a pasar, ¿listo? Eso siempre va a pasar, y más en escenarios tan diversos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es ir viendo cómo, digo, como estudiantes, ¿no? Lo que ustedes deben ver es ver cómo contextualizamos, ver cómo esas sugerencias y recomendaciones que nos dan los tutores nos sirven para nuestro proceso y de ahí nos vamos construyendo nuestros procesos de investigación. Pero mi invitación es no se vayan a preocupar, no se vayan a estresar. ¿Sí? Profe, sí. Sí, de igual manera, no, yo le contribuyo en esa parte donde al grupo que habla sobre la escuela de padres, tengamos en cuenta que la escuela de padres forma parte de la institución, ¿ya? Y mientras yo trabaje un tema, en este caso el tema de etnoeducativo, que es las plantas medicinales, no solamente la podemos abordar a partir de las ciencias naturales, sino de muchas otras ciencias. Habíamos hablado de la integración de áreas, ¿no? En algunos casos donde yo puedo integrar más de una área en un tema de investigación. Y la escuela de padres, pues me lleva, de igual, si voy a trabajar con padres de familia, ellos forman parte de lo que es lo que es, pues, digamos, la institución. La Como institución educativa como tal, ajá. Son uno de los actores fundamentales, de hecho, del proceso educativo. Sí, entonces no es que estemos no fuera de ello, ni lo que les No, dice el no. profe es muy claro, ¿no? Ir como mirando el tema de investigación y cómo lo podemos ir apuntando a los procesos ya para el proyecto final. Cierto. Gracias, profe Cristina. Fabián. Sí, profe, yo creo que la mayoría de compañeros tenemos esas dificultades, porque igualmente el proyecto central, digamos que es con el profe Osvaldo, ¿no? Entonces, y si nosotros ya tenemos un acuerdo igual con la profe Cristina, que hemos tenido unos IPAs, con usted pues en algunas partes no hemos podido, digamos, porque no por el tiempo, a veces por el trabajo no hemos podido conversar. Pero entonces, sí, por ejemplo, con la profe Cristina nos hizo unos ajustes, claro, al tema nomás, dijo no cojan dos, sino delimiten un poquito más, no había problema. Pero entonces el profe Osvaldo también nos mandó unas correcciones.
que no se aplica, digamos, para la profe Cristina sí se aplica, pero para, digamos, algunas cosas, pero para el profe Osvaldo no. Entonces, sí Ya. tenemos esas dificultades, digamos, que si nos mandan a otra propuesta, los diarios de campo cambian. Entonces, Ujú. sí tenemos como esa respuesta, porque nosotros estamos varados en entregar las actividades porque no sabemos a veces qué hacer. Si continuar con esa metodología o esperar a los profesores, entregarles los avances. Entonces sí tenemos esas dificultades. Entonces para que ojalá pudiéramos entre los tres, digamos, profesores, eh, que haya un CIPAS o no sé, y ponernos a revisar, digamos, como las propuestas o no sé, para que nosotros poder avanzar, porque eso creo que la mayoría de compañeros estamos en esos procesos. Ya tenemos algunos avanzados, pero dice, yo estuve revisando las correcciones del profe Osvaldo del diario de campo y me dice, no, dice, este no es pertinente, entonces nos vuelve a replantear nuevamente y lo que ya tenemos avanzado, entonces estamos en la cuerda floja y entonces no, por eso es que no hemos podido avanzar en las actividades, profe, entonces para que nos colaboren en esa parte. Ya, listo, entiendo. Y verán, yo no sé si es que yo soy muy optimista o soy muy joven o estoy enamorado o qué será que pasa, pero lo que ustedes ven como una dificultad, a mí me parece que es una oportunidad. Vean, yo digo, en estos procesos de investigación, lo más, de hecho es una posibilidad gigantesca tener varias ideas de investigación. ¿Listo? Obviamente uno se va a decidir por una al final, pero ya hubiera querido yo cuando empecé a hacer mi tesis decir, uy, pero es que tengo dos temas de investigación y no sé por cuál decidirme. A mí difícilmente yo pude llegar a concretar un tema de investigación. ¿Listo? No tampoco, con esto yo estoy haciendo, pues, como sacando un poquito el cuerpo al tema. No, sí es comprensible su preocupación, totalmente. Pero como les digo, y mi insistencia es en esto, chicos y chicas, la idea es que ustedes realicen sus ejercicios de proposición de los temas, de proposición de las temáticas. Con eso, nosotros, y eso es lo que creo que les podemos ofrecer, y no sé si estoy hablando aquí, y si me equivoco, me corrigieron, profe Esteban y profe Cristina, pero con esos temas de investigación que ustedes propongan, así sean diferentes para cada curso, nosotros podemos consolidar una base. Miren, es que por eso es tan importante que nos comuniquemos bien. Yo desde que inició esta actividad, les sugería que por favor me envíen al grupo de WhatsApp sus temas de investigación. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta fundamental para nosotros como tutores, en mi caso, por ejemplo, y para la red de tutores del nodo, para poder revisar sus temas y ver en qué líneas de investigación podemos ubicar sus temáticas. Y no tanto líneas de investigación, sino más bien en qué campos temáticos podemos utilizar. Y desde ahí nosotros poder ver cómo podemos orientar las actividades, ¿sí? Y orientar también sus procesos de investigación formativa. Nos hemos tardado muchísimo en ese proceso. ¿Listo? A mí lo que me preocupa es que me digan que se están demorando en las entregas de actividades. ¿Por qué? Ustedes propongan sus actividades, propongan sus temáticas, ¿listo? Propongan y no la propongan con el objetivo de decir, ah, no, es que esta temática tiene que ser y me la tienen que aprobar. No, propónganla como eso, como una propuesta. Profe, nosotros con el grupo tenemos esta conversación, de lenguas nativas esto, para investigación educativa tenemos esto, listo. Y así nosotros vamos a tener un insumo para poder analizar los procesos investigativos. Si no, para nosotros como tutores es muy difícil poder orientar, listo, y tratar también de generar como unos lineamientos generales. Vuelvo y les digo, van a ser lineamientos generales. ¿Por qué? Porque así la profe Cristina y mi persona estemos de acuerdo con los temas de investigación, obviamente la profe Cristina va a orientar sus trabajos desde su marco teórico, desde su formación, y yo voy a orientar el mismo tema incluso, también desde mi formación y desde mi marco teórico. Lo mismo el profe Esteban, lo mismo el profe Osvaldo. ¿Listo? ¿Qué les sugiero yo entonces, chicos y chicas? Y para ir redondeando este tema de una vez, que se nos fue el encuentro tutorial, pero esto era chévere. Lo importante es hablar. ¿Listo? Lo importante es hablar. ¿Qué les sugiero yo? Propongan los temas, no se desesperen, no se preocupen, no hagan de esto, o sea, no hagamos una tormenta de esta situación. ¿Por qué? Porque de hecho es mucho mejor que tengamos varios temas de investigación, empezando por eso. Segundo, cuando nosotros tengamos el insumo para poder analizar sus temas y poder orientar, generar unas líneas directrices generales, valga la redundancia,
ahí ya vamos a poder hablar de algo. Pero si nosotros no tenemos el insumo, es bastante difícil. ¿Cuál es la complicación aquí? Que las actividades a veces no coinciden en las fechas. El curso de pedagogía, de investigación educativa y pedagógica es de 5 actividades. Obviamente las fechas de entrega van a ser más reducidas que en los cursos que tenemos 4 actividades, por ejemplo, en mi caso. Sí, entre la primera y la segunda actividad paso más de un mes, por ejemplo. Pero esta conversación sí nos da pie justamente y nos invita también a generar esos procesos, ¿no? Tenemos nosotros como tutores el insumo, tenemos ya sus temas de investigación y con base en eso podemos ya analizarlos y generar líneas de orientación generales y pues en lo posible evitar ese tipo de confusiones. Aunque vuelvo y les digo, esto siempre va a pasar. Si estemos los tutores que estén ustedes en el proceso y en el nivel de formación en el que estén, porque cada quien ve las cosas. Yo tenía una profesora que decía una frase que parece eh, muy obvia, pero funciona. El que habla, habla desde donde habla y el que escucha, escucha desde donde escucha. Entonces, cada quien tiene una forma de ver las cosas y con respecto a eso, justamente es que analiza y ve las cosas e interpreta las cosas. Entonces, todos los tutores obviamente vamos a tener puntos de vista diferentes al respecto. Sí es importante, obviamente, ya teniendo ese insumo, teniendo esos temas de investigación de ustedes, poder ofrecer líneas generales. Eso sí es importante. Y ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. Y lo que les invito yo es justamente propongan y nosotros con esas propuestas ya nos reunimos, nos sentamos, nos reunimos los tutores. Perdón, pues si estoy mal, profes, me interrumpen, ¿no? Profe Cristina y profe Esteban, si me estoy equivocando. Si hay otra propuesta, también. No, Nos está bien, está reuniríamos, bien. nos reuniríamos nosotros ya con ese insumo y ya generamos orientaciones generales. Pues fruto de estas conversaciones es que se puede seguir conversando, si no, ese es el problema de estar también calladitos, chicos y chicas. ¿Listo? Y no es que los esté regañando, pero sí es como la invitación a, si tenemos dudas, si tenemos inquietudes, hagámoslas, lancémonos y charlemos, porque es que así es que podemos llegar a acuerdos, si no, ¿cómo llegamos a acuerdos si no conversamos? ¿Listo? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, profe Cris. Bueno, sí, a mí me parece perfecto, profe. Yo considero que pues hemos tratado como de ir encarrilando a los estudiantes sobre un mismo tema de trabajo y pues lo ideal es que ellos se fortalezcan desde los conocimientos, desde ya los preconceptos que tienen, desde las bases que ya algunos tienen y eso está bien, ¿sí? Entonces, para que no se preocupen, lo que usted dice es correcto. En un proceso de investigación salen muchos temas y de esos temas muchas variables y eso hay que irlo consolidando. Estamos como empezando y lo que les decía a ustedes, ese proceso de investigación es largo, que no los va a dejar dormir. Uno ya está viejo en esto, sobre todo yo, ¿no? Pero Yo no he dicho nada. créanme que no es complejo, eso no es complejo y para eso estamos nosotros, para colaborarles, para orientarlos poco a poco y no duden en hablar, en preguntar, en dudas. Y ahora que continúen conmigo, pues van a mirar que vamos a hacer un ejercicio en el aula de clases sobre el tema que ustedes tienen elegido. ¿Listo? Gracias, Mario. Gracias a usted, profe Cris. Y gracias, profe Esteban, que también está por allí y también. Ya tenemos la oportunidad también de conversar pues, de esta situación. Pero perfecto, eso es lo que hay que hacer, chicos y chicas, siempre. Acordar, comunicarnos para llegar a acuerdos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra situación particular? Oscar. ¿No? ¿Todo bien? Edwin. Pues, qué pena con los demás compañeros, porque pues, pedir una disculpa ante usted también, profe, pues estamos un poco quedados con, no hemos logrado mandar la retroalimentación para poder saber en qué tema. Comparto con lo que dice la compañera y he tenido también como esa pregunta, ¿no? Ya que dentro de nuestros usos y costumbres
y dentro del churo cósmico nos lleva siempre al mismo tema y a las mismas preguntas. Si cuando hablamos de chakra tenemos que hablar del medio ambiente, cuando hablamos lo que dicen las compañeras de los páramos, nos lleva a hablar de la chakra de igual manera, porque todo está confabulado dentro de ese espiral. Y de una u otra manera, si escogemos un tema, al principio, de poder explicar un área, alguna dificultad que existe en nuestros territorios, nos lleva a hablar de todas las áreas. Por ahí me decían, escojamos un tema de plantas. Les digo, pero compañeros, si hablamos de las plantas, nos lleva a hablar de la madre naturaleza. Esto no quiere decir que cuando ustedes, profes, nos colocan a delimitar un tema, nosotros tengamos que salir con otras palabras, porque de una u otra manera, dentro de la educación propia, aparecen más que todo, pues dentro de los PET que yo he analizado, pues aparece la chakra como formadora, aparecen los cabildos estudiantiles, y dentro de sus cabildos estudiantiles, si uno coge el tema de los cabildos estudiantiles, ellos se basan en el aprendizaje de los mayores desde la tulpa. Imagínense, ahí hay un poco de temas. Entonces yo pues en el trabajo que yo estoy haciendo, que estamos haciendo con mis compañeros, hemos cogido la chakra, pero dentro de la chakra hemos involucrado todo este poco de temas que también es cultural y también es nuestro y también habla desde nuestros propios territorios. Entonces, creo que nos toca es darle una dinámica y el aprendizaje que el día de mañana en el contexto que logremos hacer el proyecto o el trabajo desde acá de nuestros territorios, siempre hablará de la dualidad o del choro cósmico, en espiral del pensamiento desde los mayores y desde el pensamiento que nosotros también estamos tratando de tratar de comprender, porque es un tema bastante amplio y a veces por eso es que nos genera un poco de enredarnos o de dificultades, tal vez lo digo de esa manera, profe. Gracias. Claro, es interesantísimo lo que tú planteas porque, bueno, aquí tendremos que hacernos una pregunta fundamental, creo yo. Y bueno, yo había planteado otra cosa para el encuentro, pero de hecho justamente este tipo de, entre comillas, accidentes son los que me parecen importantes en los procesos educativos. Porque aquí tenemos que hacernos una pregunta fundamental y de hecho para todos y todas, ojalá estén ahí escuchándonos en esta conversación. Y es justamente qué es lo que nosotros pensamos que es la investigación. En el curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes, ahí vamos a tener la oportunidad de discutir un poco más al respecto. Yo no sé si es, bueno, lo podemos charlar mañana incluso así con más detalle, ¿no? Tenía preparado otra cuestión, pero mañana tomamos un tiempito para charlarlo, pero como adelanto del asunto. En la lectura que nosotros hicimos para la actividad 2 del curso de Etnociencia y Diálogos de Saberes, el último capítulo me parecía supremamente interesante a mí. La lectura es muy interesante, pero el último capítulo sugiere, o da más bien dicho, la posibilidad de generar, decir, bueno, todo este discurso muy bonito y muy chévere, sí, que el diálogo de saberes, que las culturas, que no hay culturas ni superiores ni inferiores, pues llega el autor y nos dice, bueno, pero es que esto no puede quedar solamente en discurso, esto tiene que ser un ejercicio activo. ¿Listo? Un ejercicio que sea real. ¿Y cómo lo hacemos real? Entonces, miren que en esa lectura nos hace un llamado, justamente, en la última parte nos dice, bueno, el llamado es a las comunidades a que estén muy atentos y muy comprometidos con la visión que tienen de su cultura y de lo que quieren para su cultura. Entonces nos dicen, listo, vamos a hacer un diálogo de saberes y que el diálogo de saberes sea efectivo. Entonces no podemos permitir que los procesos académicos, como la investigación, por ejemplo, terminen siendo procesos impositivos, ¿no? Procesos de regularización, de normalización en el sentido de volver normales y en ese sentido institucional y del poder hegemónico que normaliza las cosas. Normaliza quiere decir que a todos nos pone en el mismo saco, ¿no? En el mismo costal. Y entonces la investigación para las comunidades étnicas no puede ser un ejercicio normalizado. Esto no puede ser. ¿Y a quién le corresponde desnaturalizar la investigación? Obviamente a las comunidades. Entonces las comunidades tenemos que asumir un concepto de investigación que nos permita decir lo que nosotros queremos decir y lo que a través de esos siglos de resistencia las comunidades no han callado, que los pueblos no han callado, ¿no? Hablo de los pueblos afro y de los pueblos indígenas, en general de todos los pueblos que por las condiciones del sistema dominador, ¿listo? El sistema dominante, perdón, ha impuesto y ha negado esos saberes y esas palabras, ¿listo? Pese a todos esos procesos que no son de 2, 3 años, estamos hablando aquí de siglos, ¿listo? Pese a todos esos procesos, las comunidades han resistido
y mantienen sus saberes, ya han mantenido, ya han encontrado la forma de mantener esos saberes, de trascenderlos, de transmitirlos generación tras generación. Entonces, aquí no podemos permitir que la investigación se convierta en un ejercicio impositivo, normalizador. Aquí la idea no es decirles, miren, esta es la investigación occidental y tenemos que investigar de acuerdo a la investigación occidental y todos los temas tienen que ser de esta manera y de esta otra no pueden ser. Porque eso sería negar justamente lo que pretendemos nosotros hacer visible. Yo no les puedo decir, no, sí, muy chévere el diálogo y les hablo aquí del diálogo de saberes y entonces la cultura y cómo vamos a comprender la cultura y qué podemos hacer y les hablo de los procesos del poder, de colonialidad del saber, de colonialidad del ser. Y llego y les digo, no, es que aquí me tienen que investigar de esta manera porque no hay de otra. No podría ser así. ¿Listo? Entonces, las comunidades somos las primeras llamadas en informarnos para poder, yo no diría defendernos. Hay un señor que se llama Jean-François Lyotard que dice que las comunidades pueden generar procesos de contradiscurso. Hay un discurso que domina, que impera, que es el discurso dominador, es el discurso normalizado, es el normalizador, perdón, constituyente en el sentido de que crea sujetos. La palabra sujeto, por ejemplo, nosotros decimos, somos sujetos sociales. La palabra sujeto, ¿ya? En su etimología, en su semiótica, en su semiosis, la palabra sujeto como signo, ya quiere decir que estamos sujetos, agarrados de algo. ¿Listo? Entonces, cuando el saber dominante nos sujeta, nos convierte en sujetos. Esto normaliza todo. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos asumir esas dinámicas de la cultura dominante. Tenemos que asumir dinámicas que permitan generar esos contradiscursos. ¿Listo? Contradiscursos que estén basados, obviamente, en los principios, en los usos, en las costumbres de nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, cuando Edwin hablas de delimitar un tema, ¿listo? De la investigación en general. Primero que todo, nosotros tenemos que empezar a replantear qué es el concepto de investigar. ¿A qué es lo que nosotros nos estamos refiriendo por investigar? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es investigar y qué es lo que nosotros podemos hacer de la investigación? Para poder con esa investigación, ¿listo? Como les decía en esa frasecita que citaba Enrique Dussel, ¿no? Y hay un libro de William Shakespeare que se llama La Tempestad, y en ese libro aparece un personaje que es el Calibán, ¿no? El Calibán es un habitante del Caribe, ¿no? De los indígenas, de la comunidad Caribe, del pueblo Caribe. Entonces, cuando llegan aquí a Occidente, bueno, en esa isla donde habita el Calibán, llegan los ingleses, se imponen con violencia, los esclavizan y todo eso. Entonces Calibán es un sirviente. Y entonces en una de esas Calibán quiere liberarse y Calibán dice una cosa que Dussel de hecho la retoma. Y entonces Calibán dice, tú me enseñaste a hablar. Así le dice al amo, ¿no? Tú me enseñaste a hablar. Y mi propósito es que con ese mismo lenguaje que me enseñaste, ahora puedo maldecir. ¿Listo? Ahora, el asunto aquí no es generar procesos de violencia. ¿Listo? No podemos decir, a las comunidades más de 500 años nos han tenido sometidas, nos han tenido violentadas, nos han negado la posibilidad de hablar, No, hay que ser conscientes de que hay un ejercicio de violencia sistemático, ¿no? En todos estos siglos. Hay un ejercicio de violencia que no solamente es el físico, sino que también es un ejercicio de violencia que se manifiesta en la negación de la palabra del otro, que se manifiesta en la negación de los saberes del otro, que se manifiesta en la negación de los usos y costumbres del otro. Listo, esa violencia existe, somos conscientes de esa violencia. Pero ¿qué vamos a hacer con ese proceso? A partir de esa resistencia que se ha generado en esos siglos, pues vamos a construir contradiscursos. Contradiscursos no en el sentido de irnos a las malas, pues, ¿no? No, contradiscursos en el sentido de decir, con estos mismos elementos que nos han dominado durante mucho tiempo, y esto lo dice Frantz Fanon, ¿no? Entonces, con esos mismos elementos que nos han dominado durante mucho tiempo, pensemos nuestra cultura y desde ahí planteemos qué podemos hacer con esos elementos. Entonces, la investigación se nos ofrece a nosotros como una posibilidad de diálogo efectivo de saberes. Entonces, cuando Edwin dice, es que nosotros pensamos en el churo cósmico. Cuando pensamos en el churo cósmico. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión muy lineal de la historia y del conocimiento. Occidente, ¿sí? Nos ha enseñado que todo parecería funcionar en una lineecita, ¿no? Que todo avanza en una línea. Incluso, esta conversación que yo tenía acá, presentado acá en las diapositivas, y de una vez pues voy a trabajar esta cosita.
hay una perspectiva de análisis de la cultura, que es el de la automatización de la cultura, ¿listo? Y el del siglo XIX, por ejemplo, se da otro proceso que es el de la codificación de la cultura, que nos enseñan y nos hacen ver como si la cultura fuera una cosita lineal, ¿no? Entonces, apareció aquí el pueblo Pasto, que apareció acá el pueblo Quiacinga, aparecieron acá los pueblos negros, ¿listo? Y entonces ellos solitos, por obra y gracia del destino, del cosmos, de lo que sea, formaron una cultura, como si la cultura fuera una lineecita, ¿no? Y que se fue desarrollando la cultura en términos lineales. Y así nos han enseñado todo. La historia nos la enseñan de la misma manera, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de historia, tendemos a tener esa misma visión, ¿no? Entonces pensamos que la historia es un proceso lineal, pero ni la historia, ni la cultura, ni el conocimiento son procesos lineales. La historia, el conocimiento, ¿sí? Son procesos que tienen una dinámica muy parecida a lo que es una espiral. Hay un señor que se llama Álvaro Latorre, que escribe un texto sobre la investigación y acción educativa. Y cuando él define el ejercicio de la investigación y acción educativa, define el proceso de la investigación y acción educativa como un proceso justamente en espiral. Ahí para que lo tengan en cuenta y lo puedan interrelacionar con sus saberes, con este signo tan importante para las comunidades amerindias que es la espiral, ¿no? El churo cósmico. ¿Listo? Entonces, Álvaro Torres dice, la investigación-acción educativa es en espiral, funciona en espiral. ¿Listo? Entonces llegan otros señores ya, por ejemplo, como Edgar Morán o Mogán, ¿listo? Morín se escribe, pero se pronuncia Mogán, francés. Entonces él dice que el conocimiento es un asunto complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tema, no es que estemos hablando de un solo tema en específico. Hablamos de muchos temas en específico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer en investigación? Yo les decía en el comienzo cuando empezamos a hablar de esto. Cuando nosotros hablamos de investigación, nos enfrentamos a que el conocimiento es un mundo interrelacionado, que interactúa, ¿listo? Perfectamente un tema de economía puede estar trastocado por un tema de psicología, perfectamente puede pasar. ¿Listo? Por ejemplo, cuando Marx habla de la plusvalía, ¿listo? El tema de la plusvalía se complementa con un ejercicio psicológico en el ser humano que tiene que ver con el poder de la adquisición. ¿Listo? Entonces, ya sí se van relacionando las cosas. Hay unos estudios muy interesantes acerca de psicología y economía, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, todo se interrelaciona. En el conocimiento todo se interrelaciona. Cuando nosotros en investigación hablamos de delimitación, lo que decimos es, de todo ese universo de conocimiento interrelacionado, que interactúa, que está relacionado, es decir, que tiene dinámicas, ¿no? Que genera diálogos de entre unos conocimientos y otros, de todo eso vamos a escoger una partecita porque nos vamos a volver expertos en esa parte. Pero volvernos expertos en esa parte no quiere decir que olvidamos todo lo demás. ¿Listo? Y esto que estamos charlando aquí, justamente lo podemos trasladar nosotros. De hecho, hay una palabra muy bonita que se utiliza en la pedagogía, que es la transposición, ¿no? Hablamos de transposición didáctica. Esto que estamos charlando nosotros lo podemos transponer a la situación que nos está pasando con respecto a la selección de un tema, a la escogencia de un tema. A mí este encuentro me parece muy interesante porque nos permite charlar de eso. La selección de un tema de investigación no es que quiere decir que no, nos vamos a limitar a este tema. No, delimitar un tema, seleccionar un tema no es limitar el conocimiento. No, es volvernos expertos en esa partecita del conocimiento para poder generar relaciones con otras partes del conocimiento. Entonces, claro, ahí la investigación ya no es un proceso lineal. Ahí la investigación se convierte en un proceso espiralado, en un proceso similar a la dinámica del churo cósmico. ¿Listo? Entonces la investigación funciona exactamente. Lastimosamente aquí no puedo. A ver, creo que. Bueno, no. A ver, lo voy a hacer aquí en PowerPoint. No, mentiras, mejor no, porque con este pulso que tengo aquí con el mouse. La investigación funciona así. Entonces delimitamos un tema y lo tenemos aquí en el centro y vamos haciéndonos expertos y luego vamos haciendo más grande el conocimiento y más grande más. Y así funciona la investigación, como una espiral. Delimitar el tema es poner el punto central de la espiral para luego hacerla crecer. Así funcionaría la investigación para nuestras comunidades. Entonces, en esos temas que ustedes están escogiendo, chicos, y que están delimitando, chicos y chicas, la idea es que ustedes lo vean así, ¿listo? No como un proceso formal, no vean la investigación como ese proceso formal de que no, entonces tenemos que aplicar unos instrumentos y así todo lineal y lineal y lineal. No, no lo vean así. Vean la investigación como ese ejercicio de diálogo efectivo de saberes,
Porque aquí cuando hacemos investigación es donde estamos nosotros haciendo un diálogo efectivo del saber. ¿En qué sentido? En el sentido en que estamos poniendo todo eso que la ciencia occidental nos ha dicho que es la única forma de construir conocimiento y lo ponemos al servicio de lo que nosotros queremos decir. ¿Listo? Es como cuando yo tengo un estudio de grabación. El estudio de grabación es una cosa totalmente técnica, ¿no? Entonces hay unos equipos, hay un computador, listo, hay un señor ingeniero que tiene el saber y que nos dice, no, para grabar usted esa voz, ¿sí? Si usted es cantante y usted quiere grabar esa voz, entonces lo que tienen que hacer es pararse de esta forma, tantos centímetros de distancia del micrófono, listo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cantantes, los músicos, perdón, qué hacen? eh, Dicen, bueno, listo, sí, interesantísimo todo eso, sí, eso es como la ciencia, como el proceso técnico, pero lo que yo quiero es hacer sentir mi voz. Entonces utilizan todos esos artefactos y todos esos elementos para cantar su propia voz. Lo mismo vamos a hacer nosotros con la investigación. ¿Listo? Olvidémonos de esa investigación como ese elemento formal. Además, por otro lado, olvidémonos de que la investigación es hacer un marco teórico, una pregunta, problema, unos objetivos. La investigación no es eso, chicos. La investigación es lo que nosotros podemos hacer con eso en el campo, en el territorio. Ahí ya estamos haciendo investigación. Lo que estamos haciendo ahorita es apenas el proceso, ya ahí sí voy a decir la palabra, es el proceso formal. ¿Listo? Es un proyecto, es una propuesta que termina, la investigación no es hacer esa propuesta, la investigación no es hacer el documento, la investigación es tomar esa propuesta y con lo que dije en esa propuesta, ir a recolectar la información, ir a charlar con los sabedores, ir a charlar con los mayores, ir a trabajar con los estudiantes en el aula de clases y planteamos un ejercicio educativo en el aula de clases, ir a charlar con la comunidad, recoger esa información, interpretarla, darle forma, darle un sentido y poderla comunicar. Esta otra parte es la investigación. Y lamentablemente, eh, a nosotros nos preocupa más la primera parte, o sea, hacer el documento, un documento escrito con márgenes, todo, que el trabajo de campo, que es lo que realmente es la investigación. ¿Listo? Esto de aquí es formal, es darle nomás forma a una propuesta, pero es solo una propuesta. La verdadera investigación es la que van a hacer ustedes en el campo. ¿Listo? Y perdónenme que me haya emocionado un poquito con el tema, pero sí es importante que ustedes empecemos. Es que a mí me interesa mucho que ustedes, chicos y chicas, generen espacios de reflexión crítica con respecto a lo que estamos haciendo. Porque miren que esta discusión que tuvimos con respecto a los temas y todo esto, listo, puede pasar por ser nomás una cuestión logística, pero más allá de eso es lo que nosotros pensamos que es la investigación y cómo estamos asumiendo esa investigación. Entonces, lo que decía la profe Cristina, ¿no? O sea, eh, la- cuando nosotros hemos investigado, o sea, lo más bonito sería hacer investigación acerca de lo que nosotros queremos investigar. ¿Por qué? Porque sí nos va a tocar trasnochar, obviamente, sí nos va a tocar leer, sí nos va a tocar consultar mucho, trabajar, listo, obviamente, sí. Pero es mucho más bonito hacer todos esos sacrificios por cariño que hacerlos obligados. ¿Listo? Entonces también el llamado es a ustedes, chicos y chicas, que se apropien y reflexionen acerca de qué es la investigación y para qué nos sirve. ¿Ya? Porque alguno de ustedes podrá estar preguntándose en sus horas de reflexión, en sus raticos, más bien dicho, en sus momentos de reflexión nocturna, antes de dormirse, a decir, bueno, ¿yo para qué estoy haciendo estas actividades con el profe Mario, con la profe Cristina, con el profe Osvaldo, con el profe Esteban? ¿Para qué estoy investigando? Y puede que no encuentre respuesta, pero esa es la idea, empezar a reflexionar, bueno, ¿para qué estamos investigando? Yo les pregunto, y aquí si quieren dejo abiertos los micrófonos, ya se me fue el encuentro tutorial en esta conversación, pero aquí dejo abiertos los micrófonos. Chicos, ¿ustedes por qué creen que es importante que investiguemos? Chicos y chicas, ¿para qué nos sirve investigar? ¿Por qué creen que hay una necesidad? Yo tengo una respuesta, bueno, yo les voy a decir la respuesta, digamos, crítica y política al respecto. Pero ustedes, ¿por qué creen que es importante investigar en este proceso de formación? ¿Por qué más bien hacemos investigación y no más bien hacemos exámenes? ¿Por qué el profe Mario, en vez de plantear un examen de 40 preguntas sobre las lenguas nativas, plantea más bien escenarios desde donde se desarrolla la investigación o produzcamos investigación? Ok, que es importante esta parte investigativa porque hay temas, digamos, que dentro de los procesos, en nuestro caso, en la parte indígena, sí,
están sueltos o no hay investigaciones, digamos, o no hay conocimiento, como con la profe Cristina, de los saberes propios que los mayores, digamos, se están acabando y la oralidad también se está acabando, digamos, con ellos. Y esos conocimientos están quedando, así como la lengua pasto, se ha acabado. Entonces es importante investigar para fortalecer a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes y que ellos sepan, digamos, cuál es el origen, digamos, qué es que representa, digamos, en este caso, por ejemplo, los sitios sagrados, algo otros proponían de las lenguas propias, de la lengua cuasto, otros se propone, por ejemplo, de los apellidos, qué es que representa en nuestro ser, digamos, como comunidades indígenas. Entonces, yo creo que esa línea de investigación o la investigación nos hace, digamos, buscar esa información y transmitirla, que es lo más importante a los nuevos alumnos, estudiantes, o incluso a la misma comunidad. De acuerdo, Fabián. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desea dar su opinión? ¿Para qué investigamos nosotros? ¿Para qué nosotros como estudiantes en formación de una licenciatura en educación estamos investigando o nos hacen investigar? ¿Por qué ustedes creen que es importante? ¿Para qué nos sirve esto? Y son preguntas que pueden parecer obvias y pueden parecer fuera de lugar en un sexto semestre, ¿no? Pero sí es importante que... Edwin. Eh, pues, creo que más claro, pues, para el tema del occidente o de las mismas universidades con estas propuestas que tratan de llegar como a nuestros territorios, a tratar de inculcar y de buscar como esa forma de lo que se está perdiendo, ¿no? Existen mayores, nosotros decimos las Biblias vivientes, los que todavía están con mucho conocimiento acerca de su vivencia mientras han estado en el tiempo, en este espacio. Un poco de historias y un poco de conocimientos acerca que nos lleva a valorar esos espacios desde el cuidado de la madre naturaleza, desde una seguridad alimentaria, desde una educación propia, todos esos contextos que miramos hoy en día en la sociedad, pues desvinculados de una u otra manera, en el cual, pues para nosotros es novedoso, ¿no? Es cierto que desde los aspectos educativos yo he encontrado mayores que solamente han cursado primero de escuela, segundo de escuela, tercero de escuela, pero tienen un conocimiento, han tenido 9, 8, 7 hijos, y han podido educarlos, los han podido sacar adelante, y a veces hoy en día miramos que con 2 o un hijo nos queda difícil. Hoy, más que todo, aprovechando la misma tecnología, no podemos colocarla al servicio de poder rescatar los páramos o de poder hablar de la seguridad alimentaria. Antes miramos alimentos más contaminados por un tema del dios dinero, digámoslo de esa manera, y ellos en un tiempo, pues cuando, imagínense que hoy en día hasta la misma entidad privada nos exige o le exige que el queso debe de ir ya en empaques especiales como la bolsa, y nuestros mayores guardaban en el tangán o en el estrado, y todo alimento, y pues eso es que nos lleva a investigar y a hablar y que de que por qué ellos lo hacían y que por qué ellos tenían una vida saludable por mucho tiempo. Y hoy en día, pues la juventud desde niños ya están enfermos, tienen dificultades, se hacen muchas preguntas, y entonces es lo que se debemos darlo a conocer, el por qué era tan importante esa educación que los mayores cuentan. Entonces, creo que lo importante de estos espacios es tratar de buscar, inculcar, escuchar, para lograrlo plasmar, porque eso es lo que nos falta en los territorios indígenas. Esa palabra de los mayores es que de pronto escrita dentro de una investigación para que sea contada a través de los tiempos, porque nosotros somos pasajeros y que ojalá que esa huella que nuestros mayores nos dejaron hasta este momento se la pueda dejar para reseña de otras investigaciones para que continúen, porque si bien es cierto, un mayor muere, porque ahí termina su conocimiento, y si nadie le ha preguntado o nadie se ha interesado por algo que él dijo, pues ahí muere. Gracias, profe. No, gracias a ti, Edwin, y claro, esa es la idea.
No sé, ¿alguien más tiene alguna opinión? ¿Otra opinión? Profe, buenas tardes. Dayana, buenas tardes. Bueno, yo pienso que el proceso de investigación es como ayudar a fortalecer cada espacio, cada escenario que el territorio nos ofrece. Pues en nuestro caso, los saberes propios o las prácticas ancestrales que, que se guardan en nuestro territorio, las podemos llevar a un aula de clase o las podemos contextualizar dentro del aula y fuera del aula, sabiendo que el territorio también es espacio de enseñanza y aprendizaje para nosotros como futuros educadores y para nuestros estudiantes que también están en ese proceso de formación. Eso. Ahí te corté la inspiración, qué pena. No, bro. Corté la viada, como decimos acá. Eso. Perdón, qué pena. No, perfecto, sí, de acuerdo. Por acá, ¿ibas a complementar con algo, Diana? No, ya me olvidé. Ya la embarró, profe, ya que... Listo, de Bueno, acuerdo. Gracias, Dayana. Por acá, Lady nos dice, es importante investigar para no tragar entero. Ejemplo, años atrás, en las elecciones presidenciales, se les decía a las familias y adultos mayores que debían votar por un candidato en específico para que no pierdan los subsidios y de esa manera cierto partido político lograba controlar el país asunto, para no dejarse dominar por el conocimiento, ¿de acuerdo? De acuerdo, chicos, chicas, de hecho, justamente esa es como la gran conclusión. Quiero llegar a dos conclusiones, bueno, a varias conclusiones con ustedes. Primera, no se desesperen por el tema de investigación. ¿Listo? El tema de investigación, primero, preocupémonos por pensar que estamos en un ejercicio formativo con respecto a la investigación. ¿Listo? Vamos a aprender a investigar. ¿Ya? Ahora, aquí viene la siguiente conclusión. ¿Vamos a investigar para qué? Y esa es la pregunta que ustedes y que les invito a hacerse a ustedes, incluso a nosotros como tutores mismos. O sea, ¿para qué investigamos? ¿Para qué nosotros estamos formando en investigación a nuestros estudiantes? ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de la investigación y qué perspectiva queremos transmitirle a nuestros estudiantes de la investigación? Esto sobre todo en un escenario etnoeducativo, desde la etnoeducación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer de la investigación justamente la posibilidad de pasar de la palabra a la acción, porque entonces sí, muy chévere el diálogo de saberes, sí, muy chévere la diversidad cultural, la interculturalidad y todo eso, pero cuando llegamos a investigar, entonces hacemos procesos totalmente formales, procesos totalmente lineales, que resulta que no son los que las comunidades requieren. ¿Listo? Y aquí va la otra cuestión. Las comunidades, ustedes que pertenecen, de hecho todos pertenecemos a grupos étnicos, ustedes que pertenecen y que tienen una cultura, ¿sí? Que en ocasiones o en algunos casos requiere fortalecerse, ¿sí? Yo diría que en casi todos los casos porque estamos ante el avasallamiento y el atropellamiento directo pues, de la globalización y de todos los fenómenos que de ella se derivan, las culturas están en riesgo, ¿no? Todos estamos en riesgo porque hay una cultura que se quiere imponer y hay una gran fuerza homogenizante, ¿no? Quieren que todos seamos igualitos, ¿no? En todo, ¿listo? Y por eso, por ejemplo, desde los 80 para acá, el discurso de la igualdad ha empezado a ponerse más que realmente en discusiones, en moda, ¿no? Entonces, no, que igualdad para todos, sí, pero igualdad bajo qué condiciones. ¿Ya? Igualdad bajo qué condición. Hablamos de igualdad cultural, o sea, toda la cultura igual. No, esa igualdad no nos sirve. Hay que ser muy críticos con respecto a los conceptos, y hay que ser muy críticos con respecto a las cosas. Y más que críticos en el sentido de ponernos a criticar todo, es más bien reflexivos. Entonces reflexionemos, ¿para qué investigamos? Ustedes que me van a enviar la actividad del domingo, antes de enviarla, pregúntense, bueno, ¿yo para qué es que cogí este tema y por qué es que voy a investigar? ¿Listo? Y busquen un tema. No es tarde, listo, hay que entregar unas actividades, sí, está bien, pero más allá de eso, preocúpense ustedes por investigar sobre algo que realmente les interese. Y si eso que les interesa aporta a la comunidad, mucho mejor, esto mucho mejor. Y se aporta a los procesos que están desarrollando las comunidades en sus territorios, muchísimo mejor.
Y si eso que ustedes investigan, además de que les gusta y además de que le aporta a la comunidad y a los territorios y a la cultura, favorece procesos etnoeducativos, pues muchísimo mejor, pero eso es poquito a poco, ¿listo? La idea es que siempre nos estemos preguntando, bueno, ¿yo para qué es que hago esto? Y en todas las actividades, no solamente en las de investigación, cuando voy a hacer un examen de inglés, preguntarme, ¿para qué es que hago el examen de inglés? ¿Listo? ¿Por qué es que estoy haciendo inglés? ¿Por qué es que estoy haciendo un examen de inglés? ¿O por qué es que estoy haciendo la guía del curso de investigación educativa o la guía del profe Mario en etnociencia y diálogo de saber? Preguntémonos siempre por eso y tratemos de darnos una respuesta. Y ojalá esa respuesta nos lleve a satisfacciones propias. Yo escuchaba cuando estaban con el profe Esteban y con eso termino, profe Cristina, si está por ahí para que vaya, pues, se vaya alistando. Yo escuchaba al profe Esteban que les comentaba, gracias profe Cris, qué gusto verla. Entonces, yo escuchaba que el profe Esteban les decía a ustedes, ve, se me fue la vi a la profe y se me fue la palabra. No, profe me desconcentra. No, mentiras, está bien. Yo le escuchaba al profe Mejor me voy. Yo mejor me voy. Yo le escuchaba al profe Esteban que les decía a ustedes como, les hablaba de por qué ustedes están en este momento de formación, ¿no? Cuando ustedes ingresaron a este proyecto y ustedes hicieron trámites administrativos, buscaron sus papeles, buscaron también, hicieron su ensayo de admisión, todas estas cuestiones. Y en ese momento, eh, creo yo que ustedes hicieron la pregunta, bueno, ¿yo para qué hago todo este esfuerzo, no? ¿Para qué lo voy a hacer? Si no lo hicieron en ese momento, háganlo ahora. Pregúntense, ¿para qué estoy haciendo este esfuerzo? Y eso nos va a ayudar, vean, así esto no parezca en ningún módulo de ninguno de los cursos que han visto. Así eso no parezca, responderse a esa pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Les va a ayudar muchísimo en su proceso académico y de aprendizaje y formativo, porque ustedes ahí van a descubrir realmente cuál es el sentido de todo esto. Y justamente del sentido y del significado es lo que yo quería conversar con ustedes. Lo hablé de otra manera, no con las diapositivas que había presentado, las vamos a presentar en el próximo encuentro tutorial, creo yo. Si tenemos chancecito en etnociencia, lo charlamos también porque los dos cursos están relacionados. Me interesa mucho que también reflexionamos sobre el concepto de cultura. Creo yo que tenemos que superar y esa visión lineal de la cultura también. Entonces yo les voy a ofrecer una propuesta de cómo poder abordar la cultura de una manera no lineal. ¿Listo? O bueno, que yo considero es la no lineal. ¿Listo? Pueden haber muchas otras. Y Profe, eso lo vemos mañana. Está bien. es realizar la introspección. Introspección, correcto. Correcto. Ese ejercicio de introspección es fundamental. ¿Listo? Ojalá Federico Nietzsche, filósofo, ¿no? Se lo conocerán quizá. Entonces él decía que el momento del día en donde el ser humano se vuelve más ser humano es justamente los minutos antes de dormirse, porque los minutos antes de dormirse, el hombre y la mujer, obviamente, se preguntan, bueno, ¿yo qué hice en el día? Y entonces ahí escuchamos nuestra propia voz. Escuchar nuestra propia voz es fundamental para todo en la vida, para todo, más en procesos de formación como este, más para nosotros que somos profes. Miren que este ejercicio de la investigación en acción educativa tiene elementos bien interesantes para trabajar con los estudiantes, claro, porque ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Que los estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje. Pero lo bonito de investigar en educación es que los resultados de esa investigación transforman no solamente las prácticas de aprendizaje en los estudiantes, sino que transforman nuestras propias prácticas. Nosotros investigamos como maestros, nosotros en últimas investigamos para mejorar los procesos de aprendizaje, obviamente, ese es el sentido fundamental, y, ¿sí? Como complemento, transformamos nuestra propia práctica, porque reflexionamos sobre ella. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo esta noche? Entonces me voy a dormir, ¿listo? Solito, me toca aguantar frío, entonces diría yo, bueno, ¿qué hice yo en el encuentro tutorial? Había preparado unas diapositivas, me había leído tantas lecturas, pero hablamos de otras cosas. ¿Me fue mal? No, me fue bienísimo. Mejoramos nuestras prácticas. Me doy cuenta que es necesario que hablemos más. Entonces, mi evaluación con respecto a este encuentro tutorial, la que yo me hago con respecto a... Chicos, chicas, necesitamos hablar más. Y para hablar más, necesitamos pues también que entre todos lleguemos a acuerdos y que entre todos encontremos esos mecanismos que nos permitan hablar. Charlemos, conversemos, sin pena, sin miedo. Aquí estamos para aprender. ¿Listo? Eso les quería decir. Bueno, les quería decir otra cosa. La conversación se nos fue por otro lado. Quedaron algunas cositas que tenemos que resolver. ¿Listo? No hay problema.
Y ojalá les quedan reflexiones a ustedes, chicos y chicas, porque de eso se trata este proceso. Yo les agradezco mucho, pues, su compañía, ¿listo? Y voy a detener aquí la grabación, me despido y los voy a dejar en manos de la profesora Cristina, ¿listo? Aquí detengo.